Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar en esta nave del www.radiovictoriagt.com, pero también saludamos a nuestros amigos de Rondas Campesinas del Perú, que a través de su Facebook nos están permitiendo transmitir en este momento. También saludamos al Carajo.dg de Colombia, a nuestras amigas y amigos de Minca Comunicaciones de Argentina, también el Sinaco Internacional del Ecuador, Codeca Guatemala, por donde estamos saliendo en este momento. Hoy es viernes 25 de octubre, 6:16 marca el reloj a nivel internacional. Hoy es el Día Internacional de la Justicia Europea, ese espacio desde donde se decide qué es justo y qué no es justo a nivel mundial, especialmente mundo occidental. Y claro, las Naciones Unidas también sigue esa línea, pero también es el Día Internacional del Artista. Y en ese sentido, retomando la anterior cuestión, ayer estuvo el mundo pues con una noticia más que inquietante con la reunión de los BRIC. Y parece que el núcleo, el eje de la geopolítica mundial va girando más allá del Atlántico porque Rusia, muy a pesar que decían que estaba muy solo, se vio bastante arropado y acuerpado a nivel internacional y claro, Occidente colectivo se quedó con la falacia de que esa parte del mundo está absolutamente solo. Estamos con Hugo Ramírez. Hoy hablaremos sobre la radio. Hugo es parte de la iniciativa de Radio Yaraví, que nos estaba contando como un brazo, como un instrumento comunicacional de organizaciones allí en el sur de Arequipa. Pero a Hugo lo conocimos como eso, coordinador, motor de lo que es el espacio de ALER y ahora lo encontramos en el encuentro de Villa La Soberana. Y a raíz de eso es que quisimos reflexionar con ustedes, amigas y amigos, sobre cómo envejece la radio. Porque tener radio hace, cuando empezaron, ¿qué? 1890, por ahí 95, pues eso era una gran novedad, una gran revolución. 20 años después llegó al continente, específicamente a Costa Rica, si mal no recuerdo, y así fue avanzando la radio a nivel continental. En un momento determinado era prácticamente la red social actual, si diríamos así, o el Internet actual de lo que es la comunicación. Pero ahora redes sociales y todas las plataformas que van saliendo permiten que la comunicación sea o la información que salga sea lo más directo y en el momento posible. ¿Y cómo está entonces la radio allí? Por favor, salude, estimado Hugo, a la audiencia y comencemos entonces contigo. Adelante, Hugo. Oh, buenos días, Ollantay. Es un verdadero placer conversar contigo y a través tuyo también con todos los amigos y amigas, con toda la gente que en este momento nos está viendo, nos está sintonizando. Es un gusto para mí, como reitero, Ollantay, estar nuevamente enlazados, esta vez ya a través de las tecnologías. Fue un placer también habernos encontrado hace algunas semanas allí en Guatemala y haber compartido experiencias, haber compartido puntos de vista, haber de alguna manera puesto en común, digamos, diversas maneras de ver la comunicación y ver cómo desde la comunicación podemos ir precisamente generando procesos de cambio y transformación social, económico, político, no solamente en la Villa Yala, sino también en el mundo entero. Y eso creo que es una de las aspiraciones y puntos comunes que une nuestro trabajo, ya sea estos que se realicen en contextos, digamos, del campo, en zonas rurales, como también en las propias ciudades donde creo debe seguir dándose también los procesos de lucha y de transformación, Ollantay. Muchas gracias, Hugo. Hugo Ramírez, conversando con www.radiovictoriagt.com y todos los otros canales que acabamos de mencionar. Hugo está desde la radio Yaraví, desde la parte sur del Perú, que se denomina Departamento de Arequipa. Hugo, una inquietud que tenemos contigo es, como conocedor, no solamente teórico, sino también, digamos, desde la praxis de la articulación de las radios como herramientas de lucha del campo popular. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha sido esa historia? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que todo el movimiento de lo que ha implicado el tema de de la comunicación popular alternativa, que sus cimientos o sus semillas ya empiezan a florecer
década del 40, 50 y a partir del 60 y 70 con mayor fuerza, es que, digamos, empieza a gestar todo un movimiento, no solamente local, sino latinoamericano, de empezar a ver la comunicación como una alternativa frente a la actuación de las poderosas corrientes de comunicación e información que existían aquí en América Latina y que respondían no necesariamente a los intereses de los sectores populares o los sectores marginales, los sectores pobres, los sectores desposeídos de la sociedad, ¿no? Y que más bien la comunicación popular digamos, empoderaba como un espacio que era alternativo precisamente a esa comunicación dominante. Y creo que han ido saliendo, digamos, como semillitas, diversas experiencias de comunicación de diversa índole, ¿no? O sea, inicialmente yo recuerdo, por ejemplo, que había boletines populares impresos, incluso hablando de mi experiencia en particular, ya en los años 70 nosotros empezamos a hacer un boletín impreso y lo hacíamos incluso antes de mimeógrafo lo hacíamos con serigrafía, es decir, se imprimían ahí las boletines, las planchitas y ahí sacábamos un boletín que tenía 5 hojitas y que se llamaba precisamente amaquella que significa no seas ocioso, ¿no? Y cómo después esto también fue evolucionando a otros medios como el de la radio en particular, pero previo a la radio, en nuestra experiencia, fíjate que nosotros empezamos a hacer comunicación en los años 70 a través de altoparlantes, ¿no? Estos que conocemos ahí, nuestros hermanos ambulantes cuando salen a la calle a vender sus productos o en los mercados están ofreciendo sus productos, nosotros esas altoparlantes o bocinas, como se le llama en el Perú, pues entonces empezamos a hacer a partir de ahí o con ese instrumento un informativo barrial. Fíjate que eso no llegaba ni a una cuadra a la redonda, ¿no? O sea, una cobertura muy limitada, pero era el inicio de toda una expresión de querer precisamente ser también no solo actores pasivos de lo que venía ocurriendo en ese momento, en el caso concreto de Perú, sino que queríamos también los sectores desposeídos y marginados de la sociedad, decir también nuestro punto de vista, que los pobres teníamos palabra, teníamos voz, no es que no lo teníamos, y por tanto podíamos dar nuestro punto de vista y nuestra opinión, y entonces aquello se convirtió en una especie de símbolo que nos ha permitido precisamente ir luego escalando en el sentido de tener luego o alquilar un espacio de radio en las radios comerciales de Arequipa y luego tener una emisora en AM y luego tener una emisora en FM y convertirnos posteriormente ya en toda una estructura mediática también aquí en Arequipa. Se ha crecido desde el punto de vista, digamos, de infraestructura, pero lo que nunca hemos abandonado es el ideal primigenio, es decir, de que la comunicación tiene que ser no solamente un instrumento, sino un espacio de lucha, un espacio donde se disputa, digamos, el poder como tal, ¿no? Entonces, ese es el norte que guía el trabajo nuestro y cómo esa experiencia que pensábamos era la única y que nosotros estábamos descubriendo la pólvora, no. Habían experiencias similares en otros puntos, no solo del Perú, sino también de Latinoamérica. En el caso peruano, había, por ejemplo, en Puno había ya experiencias concretas, en Piura, en la selva peruana, en Madre de Dios, en Iquitos, en el mismo Lima, por ejemplo, una experiencia bien interesante que era en Villa El Salvador, con Radio Estéreo Villa, que es Villa El Salvador, es todo un símbolo también de lucha aquí en el Perú, etcétera, ¿no? Y que eso
Igualmente, experiencias de esta naturaleza se venían gestando en Ecuador, en Bolivia, sobre todo las radios mineras en Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Argentina, es decir, en diversos puntos de Latinoamérica, y cómo finalmente fueron estos también de alguna manera aglutinándose en espacios de coordinación, en coordinadoras. En el caso peruano, en 1978 se formó la Coordinadora Nacional de Radio, y en su momento llegó a aglutinar a casi 100 experiencias de comunicación en todo el Perú. En América Latina se conjuncionó lo que es ALER, donde he estado hasta hace un tiempo, digamos, también trabajando ahí en Quito, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, que llegó a conjuncionar más de 500 experiencias en todo el continente, ¿no? Pero además de estas experiencias, hubieron otros también esfuerzos de trabajo colectivo. AMAR es otra experiencia que también ha conjuncionado esfuerzos no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, y te das cuenta que se ha hecho un tejido, una urdimbre, y que esa ha sido, digamos, la estrategia clave del trabajo en red, que ha permitido precisamente potenciar estas experiencias que aparentemente parecían pequeñitas, que no tenían mayor cobertura, pero que ligándolas, uniéndolas, ha amplificado su voz a otros espacios que van más allá, digamos, de solamente llegar a 2 o 3 cuadras a la redonda con las emisiones, ¿no? Entonces, cómo hay todo un potencial que se ha venido trabajando desde la comunicación popular, desde la radio, desde los diarios, desde el periódico, y ahora, desde luego, también utilizando ya las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, Ollante. Muchas gracias, Hugo Ramírez, desde Radio Yaraví, conversando con Radio Victoria desde Guatemala, desde las comunidades en resistencia de Guatemala. Y gracias también a nuestros amigos que nos están viendo por el TikTok. Pongan mensajitos, ahí vamos a estar también correspondiéndoles. Y nos narra, claro, con esa pasión que tiene Hugo Ramírez por la experiencia que tiene y la trayectoria en la articulación de las radios. Esa herramienta de comunicacional antes se ponían debajo del brazo campesinas y campesinos, gente de la área popular, y se iba a trabajar escuchando. Y esa historia que nos dice de los altoparlantes, etcétera, mucha gente no conoce ello, pero todavía existe esos medios de comunicación, de difusión en estos tiempos. Hugo, yéndonos cuando son 6:28 a la cuestión central. Mencionaste que eres parte de Yaraví. Dijiste cómo nació con parlantes, etcétera, con mimeógrafo. Ese es este museo prácticamente en este tiempo. Pero claro, que mucha lección. En ese sentido, quisiéramos saber cuáles son las buenas prácticas o las lecciones que nos quieres compartir de cómo hay que envejecer bien, si acaso se puede decir así, en la radio, que en este tiempo de mucha gente cree y sueña que la radio es del pasado, pero sin embargo, si bien es cierto, hay muchos que han sucumbido ante la hegemonía de las nuevas tecnologías, pero también hay medios como hay radios que han sabido envejecer bien, como es el caso de Yaraví. Cuéntanos algunas buenas prácticas, por favor. Sí, sí, Ollanta, yo sí tengo muchas canas en la cabeza en este momento, pero no significa de que el hecho de que tenga canas no esté vital digamos, no esté con ganas de seguir haciendo. Es decir, digamos, esta simbología que te expreso, lo digo para señalar de que en realidad no, yo creo que la comunicación y en particular la radio, si bien ya tiene sus años, no ha envejecido. Al contrario, desde mi punto de vista, yo creo que este medio está más vital que nunca. Y esto se ha demostrado con este tremendo problema que ha tenido el mundo con la pandemia, ¿verdad? Y yo creo que la pandemia del COVID-19 precisamente ha servido precisamente para refrescar, para rejuvenecer todo el trabajo que desde la radio se viene haciendo. O sea, ¿qué es lo que ha dado un soporte emocional, digamos, al mundo en el tema de la pandemia? Si no ha sido precisamente la radio uno de los elementos vitales. Y no lo digo desde la percepción, sino desde estudios concretos que se han hecho. Nosotros hemos precisamente tenido acceso, incluso hemos hecho entrevistas a académicos de universidades de la Argentina y otros países que precisamente en el contexto de la pandemia hicieron precisamente investigaciones respecto de por qué medios estaba informando la gente, digamos, en ese contexto, y lo que salía a luz es la radio como tal, ¿no? Hace en octubre del pasado año,
el Instituto de Estudios Peruanos del Perú, que es una institución de mucho prestigio aquí en el país, hizo una investigación en relación a precisamente los medios de comunicación en el sur del Perú, y en donde la radio logra un protagonismo mayor. Incluso nuestro medio de comunicación, Radio Yarabí, es una de las 3 emisoras con mayor credibilidad y confianza aquí en esta región del Perú, que es la segunda en importancia en el Perú, lo cual evidencia, Ollantay, de que estamos ante un fenómeno en el que pensamos que evidentemente la radio como se constituye como ya un medio tradicional y que ya va entrando en desuso, pero que sin embargo no es así, y tanto es así que incluso la radio se ha sabido mimetizar ante la emergencia de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Es decir, por eso es que hoy la radio ya no solamente realiza, digamos, sus transmisiones tradicionales con los transmisores que todos conocemos, sino como esta se ha mimetizado, por ejemplo, a la realización de los audio en vivo, la radio en streaming, ¿verdad? Que es hoy todo un boom y un fenómeno. Mucha gente hoy está escuchando la radio a través de la Internet, ¿verdad? Y que además se da un fenómeno bastante interesante porque numerosas colectividades que han tenido que emigrar a numerosos países por diversas causas, entre ellas la situación de desempleo en los países, etcétera, hoy encuentran esas comunidades, digamos, su cercanía a través de la sintonía precisamente de la radio, de sus respectivas localidades, de sus respectivos países, que lo pueden hacer a través de la Internet. Entonces, cómo se ha ido encontrando maneras, diversas formas, y cómo la radio también se ha ido recreando, se ha ido refrescando, se ha ido revitalizando. Y yo creo que todavía tenemos emisora y radio digamos, para más tiempo, para mucho tiempo más, y creo que hay que seguir insistiendo en ello. Por supuesto que la radio también, yo no creo que tiene que también adecuarse a los tiempos. Hoy muchas emisoras, sobre todo las que tienen que ver con esta dinámica de lo popular, de lo alternativo, también están utilizando las otras plataformas, ¿no? Como una acción complementaria o integral al trabajo comunicativo que realizan. Es decir, no son ajenos al uso de X, de Facebook, de Instagram, etcétera, ¿verdad? Entonces, y por supuesto al uso del Internet para hacer sus transmisiones en radio en vivo, como tal, ¿no? Entonces, creo, Llanta, y que como te vuelvo a decir, sí tengo las canas cada vez más, tengo el cabello cada vez más blanco, pero creo que la radio todavía conserva, digamos, mucha vitalidad en ese sentido. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo, por compartir ello. Claro, lo que pasa es que antes no lo digo no tengo vergüenza de decirlo, usaba ese aparatito de la radio para informarme, ¿sí? Viajaba y llevaba mi aparatito. Ahora uso esto y entonces cuando yo veo ese aparatito de radio, ¿no? Antes que funcionaba con pila, etcétera, ahora ya está como pieza de museo. Y hay mucho, en ese proceso hay mucha, como acabo de decir, hay muchas radios que han sucumbido, que han desaparecido, potentes radios. Y podemos hablar así por el tema de la escritura, y de lo impreso, por ejemplo, ya que mencionaba los mimeógrafos, muchos editoriales, muchos vendedores de libros han desaparecido. Y entonces ese Mm. proceso del mundo va corriendo y nos exige, como muy bien lo dice Hugo, nos exige ser inventivos, ser creativos, ser innovadores. Y en ese sentido, Hugo, aprovechando todo lo que acabas de decirnos, son 6:34. eh, ¿Qué debemos de hacer los que le estamos apostando a estos medios de comunicación popular, inmediato, simultáneo? Porque claro, antes era imposible transmitir a la audiencia del canal de Rondas Campesinas en esa parte del Perú y al mismo tiempo estar transmitiendo a la audiencia, a los seguidores de Codeca Guatemala, por ejemplo, en simultáneo, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? O en algún momento seguramente enlazaremos contigo a través de las redes sociales con la radio. Entonces, las realidades han cambiado, pero la pregunta es cómo seguir siendo herramienta del campo popular, pues incluso cuando los contextos son adversos, porque hay que decirlos también, las radios alternativas, amigas y amigos, por donde nos movemos por lo menos, si no han sido cooptados por la ilusión de la dinerización de la radio, es decir, de la capitalización, de la venta del programa,
En estos tiempos, incluso los que estaban libres de esos han sido capturados por la agencia de la USAID, ¿no? Y entonces la agencia de la USAID, ¿no? Esta agencia de cooperación norteamericana, les pone unos cuantos centavos porque la cooperación europea se retiró a raíz de la caída del boom del ladrillo, de estas partes. Entonces les pone condiciones y les dice, ustedes no pueden levantar las agendas, digamos, subversivas como la plurinacionalidad o el buen vivir, etcétera. Y si acaso lo hacen, tienen que presentarle castrado esas categorías políticas. Y en esas condiciones, los que estamos haciendo este proceso, muchas veces decimos que estamos solos, pero ¿cómo hacemos para que no sentirnos solos, Hugo? Adelante. Sí, yo creo que has dicho una palabra clave. Necesitamos seguir profundizando en la inventiva, en seguir recreándonos por un lado. O sea, es decir, yo creo que hay muchas experiencias del cual tenemos que beber y que están en ese camino. Creo que no debemos dejar, digamos, la estrategia de la articulación, ¿no, Yantay? O sea, eso es lo que de alguna manera también nos da sostenimiento frente a situaciones en donde muchas experiencias de comunicación la están pasando mal desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Entonces, la articulación, el trabajo en red se constituye como una estrategia poderosa precisamente para potenciar el conjunto de experiencias que tenemos, para que nuestras voces no se callen, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Por un lado, la inventiva, recrearnos, seguir profundizando en las herramientas que nos ofrece esta denominada cuarta revolución tecnológica, por un lado. Segundo, cómo nos seguimos organizando a través de redes como tal, ¿no? Y tercero, creo que tenemos que estar con las orejas y con los oídos bien abiertos a las aspiraciones, a las necesidades, a luchas, a las alegrías del pueblo, de nuestra gente, ¿no? A quienes nos dirigimos, con quienes trabajamos, ¿no es cierto? Porque sin el sostén, o sea, cualquier experiencia de comunicación que no tenga como correlato ¿cómo se llama? Una legitimización de sus audiencias, digamos, somos candidatos a la extinción como tal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le sostiene a una experiencia de comunicación si no es el respaldo que le pueda dar su gente? Que la pueda dar los oyentes, ¿no? O televidentes o su audiencia como tal, ¿verdad? Entonces, creo que esos elementos son fundamentales para que se pueda precisamente seguir manteniendo en vigencia nuestras experiencias de comunicación. Creo que el esfuerzo que ustedes están realizando, y en esto quiero puntualizar y también ponderar, convocar a comunicadores y comunicadoras de toda América Latina en el último encuentro que han realizado, es una muestra palpable de esa voluntad política que tienen muchas organizaciones en el continente y en particular Codeca, de precisamente encontrar en la comunicación no solamente una herramienta, sino un espacio de disputa, un espacio de diálogo político y de disputa del poder como tal, ¿no es cierto? Yo creo que esa mirada, esa perspectiva me parece sumamente fundamental para seguir adelante en nuestros procesos de lucha, de cambio y de transformación, sea estos en contextos rurales o sea en contextos urbanos donde a veces es en estos contextos donde la cosa se pone mucho más peleaguda, porque ahí, digamos, están concentrados también, digamos, numerosos y ya más medios de comunicación, mucho más poderosos, etcétera, y en donde nuestra propuesta pues tiene que de todas maneras también tener su lugar y seguir luchando y batallando también en lo mediático, ¿no? Muchas gracias. Hugo Ramírez conversó cuando son 6:39 con Radio Victoria, www.radiovictoriagt.com desde Radio Yaraví. Ser inventivos, ser creativos, profundizar, articularnos y siempre legitimarnos ante nuestra audiencia, lo dijo Hugo Ramírez en www.radiovictoriagt.com. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Volveremos cuando las circunstancias así nos lo exijan, que sigamos con nuestras actividades cotidianas. Chao, chao. Un abrazo, Llante.